El día de hoy vamos a hablar sobre el bochorno. El bochorno es algo que no entendemos, que lo vemos, lo hemos heredado desde las abuelas, siempre lo hemos visto en las reuniones, con los abanicos, pero el bochorno es un signo que el cerebro nos dice, por favor, haz algo porque me siento con mucha tensión en diferentes vías. Lo mismo le pasa al hombre, solo que en lugar de tener el calor de cuello hacia arriba que agota y que cansa, el hombre se cansa, el hombre se agota. Cuando vivimos en pareja, cuando nuestra pareja le da el bochorno, al hombre también se le manifiesta, pero unas horas más tarde, más o menos en promedio 3 horas. Entonces el bochorno no es un calor, es una alteración en nuestra percepción cerebral que si lo sabemos y lo controlamos, nuestra vida seguramente sería muy diferente y seríamos más felices y el cerebro decidiría no sufrir. Este episodio fue realizado en el corazón de Coyoacán, producido por Pantalla Films. Nuestros anfitriones son Laura Gómez Caudillo y Jorge Villanueva. Bienvenidos a Senderista Espiritual. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a Senderista Espiritual. Qué gusto, tenemos súper invitadazo. Yo soy Jorge Villanueva. Síganos en las redes sociales, denle like y denle follow, aprovechando. Y estamos aquí, Laura. Hola, ¿qué tal? Pues yo estoy súper encantada aquí con el doctor porque yo sufro bochornos y por primera vez estoy entendiendo y lo que me pasa y no, o sea, me acaba de salvar la vida. O sea, la verdad es impresionante lo que van a escuchar. Tenemos aquí al doctor Jesús Luján y Lastorza. Por favor, preséntate con nosotros, que te conozca nuestra audiencia. Gracias, pues yo soy originario de Nogales, Sonora, y soy ginecólogo, estoy en la Universidad Autónoma de Guadalajara, y pues crecí en el desierto, en el Pacífico, en el Mar de Cortés, y pues tuve la fortuna de estudiar medicina, tuve la fortuna de tener mi práctica espiritual, mi práctica de vida con los Eris, un grupo etnio de Sonora. En Sonora tenemos los Yaquis, los Mayos, los Eris. Los Eris son descendientes de los apaches, de los navajos, de los pápagos, y es una cultura súper interesante porque el centro del círculo de la vida de ellos pues está en la persona, y la persona como tal es la mujer. Y entonces pues tuve ahí mi experiencia entre médica y de vida con ellos. Después hice ginecología por la UNAM y también biología de la reproducción humana, endocrinología por la UNAM. Tengo especialidad en laparoscopía, en la raza, y tuve la fortuna de estudiar todo lo que aprendí con los Eris en Lugano, Suiza. Hice un máster en genética molecular, y de hecho los genes explican todo nuestro manual de operaciones, cómo somos, qué debemos de hacer, qué no debemos de hacer, por qué el universo tiene tanta influencia en nuestros genes cuando nacemos, la hora, los días, pero sobre todo lo que pasó 2 meses antes en nuestros padres de que fuéramos engendrados, y por supuesto todo lo que sucedió en el embarazo, que se llama epigenética, y al momento de nacer. Entonces esa es mi trayectoria, y pues soy director de una clínica que se llama Pronatal, y lo que hacemos es medicina centrada en la persona, y colaboramos afortunadamente con muchas áreas, pero finalmente el concepto de salud es eso, es el equilibrio biológico del cuerpo, pero el psicológico, emocional y el ambiente. Entonces ese es el concepto de salud. Por eso la medicina moderna ha ido cambiando, porque la medicina trata muchos síntomas, pero los síntomas son por la conexión ancestral que tenemos y la conexión con el ambiente. Entonces eso es lo que yo hago, y pues me da gusto estar aquí con ustedes, Laura, Jorge, que te conozco muchos años, soy parte de tu familia porque estuve recibió a mi hija, el nacimiento de tu parto niña. en agua natural, y al final no se me va a olvidar que nos dijo: gracias por invitarme a tu fiesta. Qué padre. Sí, muy padre la experiencia. Oye, Pues, pero... No, o sea,
yo sí quisiera que nos explicaras a todas las mujeres que estamos en esta situación de menopausia, cómo se vive, qué es lo que nos está pasando, y porque, o sea, sufrimos mucho, pero no nos damos cuenta por qué. O sea, no sé, a ver, dinos qué nos pasa. Sí, mira, hay 3 puntos importantes porque la genética nos explica todo, ¿no? Hemos vivido con muchos años de ignorancia y supresión sobre los instintos naturales biológicos más comunes y aparte los hemos ido heredando. Entonces, el primer punto es que afortunadamente desde hace 100 años empezamos a vivir más y más y más. Hoy, que la esperanza de vida es a los 72 años, en realidad pudiéramos llegar a los 100 años sin ninguna dificultad, pero no solamente físicamente, sino el cerebro. Siempre decimos, tiene 95 años y su cerebro, pero eso es lo normal, así deberíamos de ser siempre. Entonces, lo primero es que en la mujer es quien nos hereda la esperanza de vida. La longevidad, esa la hereda la mujer porque el ADN es como un cordón de zapatos. Entonces, los plásticos al final del cordón de zapatos, ese se llama telómero. La mujer lo tiene así y el hombre así. Entonces, la mujer por naturaleza, por evolución, tiene que vivir más porque esa es la sobrevida, ¿no? Para las siguientes generaciones. Entonces, la mujer hoy, una mujer de 50 años, de verdad se ve de 35, 40 años, se siente de 25 y realmente así debería de ser porque el cuerpo tiene ciclos. Cada 7 años, por ejemplo, los neurotransmisores son nuevos. La columna cada 10 años, el hígado 5 años, el intestino cada 3 meses, es decir, los espermas 72 días, los óvulos 60 días. Todo el cuerpo tiene como un videojuego vidas. Entonces tienes 10 vidas del hígado, pues te las puedes ir acabando si no tenemos hábitos normales. No estamos hablando de un estilo de vida súper sano. Simplemente hábitos, rutinas, como un cachorro. Recordemos los mamíferos que tienen su tiempo más largo de vida, no son los que tienen una alimentación especial, son los que tienen rutinas. Entonces, la mujer de hoy, a los 50 años, pues sí se ve de 35, 40. El problema está que los óvulos no son así. Los óvulos nacemos con cierta cantidad, el hombre los sigue produciendo, pero nos pasa lo mismo. O sea, la menopausia masculina existe y la menopausia femenina. Entonces, el tema está, que es el tercer punto. El segundo es que los óvulos, cuando van bajando su funcionalidad, empezamos a tener un déficit hormonal. Y ese déficit hormonal normalmente lo vamos a compensar muy bien, pero hasta los 50 años. Entonces, de los 40 a los 50 años, que la mayoría de las mujeres van a tener una disminución importante del número de hormonas sexuales, no lo van a poder controlar muy bien si no tienen muy buenas rutinas o si lo suplementamos. Y después de los 50 años viene una vida nueva, Laura. Viene una vida increíble porque las suprarrenales, esas 2 glándulas que están arriba de los riñones, empiezan a bombear nuevamente andrógenos como lo hicieron en la adolescencia. Por eso una mujer de 45 o 50 años, pues cuando pasas en un restaurante te voltea a ver las pompas, ¿no? Está con el reflejo muy, muy natural, mamífero de conectividad humana. Entonces, actualmente no lo vemos así. Pensamos que es una fase donde el cuerpo cambia, donde a lo mejor tu sexualidad va a ser diferente. No. Entras en una fase de adolescente que tendría que ser así, de amor, de necesidad de amor, de dar, de recibir, de compartir. Hay que desestigmatizar el que la menopausia es un fin, ¿no? O sea, realmente es un nuevo punto de liberación, ¿no? De hecho, hay una plastía cerebral. Empieza a haber nuevas conexiones neuronales que generan mucha estimulación, amor, placer. Empieza a haber nuevas estimulaciones corporales, lugares que antes no sentías, que empiezas a sentir, sensaciones diferentes, ganas de comer cosas diferentes, de viajar, de ver, platicar. Empieza a haber una estimulación química, hormonal, adrenal, muy, muy mamífera, que eso empieza a frustrar y a dar enojo si lo guardamos. Sí, o sea, es que es complicado porque hace rato me decías esta parte donde cada vez que me da un bochorno es como regresar a mi parte infantil, ¿no?
y no me había dado cuenta que me enoja muchas situaciones, pero no lo había entendido, ni siquiera lo sabía. Sí, el bochorno, recuerden que siempre lo hemos experimentado. O sea, desde tu adolescencia, de repente sentías estas ráfagas cuando estabas en un estado de mucha estimulación o nerviosismo. Porque el bochorno es algo bien interesante, porque la corteza cerebral, que pues es lo último que evolucionó hace 600 millones de años, es donde está nuestro pensamiento. Pero ese pensamiento, para que sea efectivo, tiene, para que uno lo sienta en el corazón o en el intestino, porque ahí están los neuroreceptores, tiene que pasar por una parte de estructuras que se llama sistema límbico, que ahí es donde la medicina no conoce mucho, es donde está la memoria ancestral, la memoria genética. Entonces, en ese lugar en medio, que conecta nuestros pensamientos con nuestra parte física, biológica, de sobrevida, que es donde está el miedo, el enojo, está el sistema límbico. Y ese sistema límbico, cuando le faltan hormonas o le faltan neurotransmisores o se siente con miedo, empieza a alterarse la temperatura y ¡fum!, viene el bochorno. Al hombre le pasa lo mismo, pero el hombre, ¿qué hace? Se cansa, se debilita, le da fatiga. La fatiga es un bochorno masculino, es exactamente lo mismo. Por ejemplo, ahorita me está dando un bochorno. O sea, ya empecé con el bochorno. ¿Me está dando miedo? Sí. El bochorno es una reacción del centro de la temperatura que está en el hipotálamo, y esta descarga que tiene esa adrenal, en la cual se dilatan las arterias, se acelera el corazón, es un reflejo de que se está expresando el miedo en tu cuerpo. Y el miedo es un mecanismo de sobrevida, pero aquí lo llevas a una parte no controlada, y donde el problema de este bochorno son tres. Una es que distorsionas la forma como ves las cosas. Lo que te está pasando hoy en el día lo ves mucho más grande de lo habitual. Dos, cualquier cosa te enciende la sangre y empiezas a reaccionar así, esa forma. Y el problema o lo peligroso realmente, como cuando el hombre se cansa, le da la fatiga y a ti te da, es que el sentimiento que te da el evento, el sentimiento no es por el evento. O sea, tienes razón del evento, pero ¿por qué lo siento con tanta emoción? Porque te transporta al dolor de hogar, a ese dolor que lo malinterpretamos también. O el dolor de lo que experimentaste. Conexión con padres. Básicamente no son los eventos, es la conexión o desconexión que hay con los papás. Lo que viví de chica es lo que me está conectando ahorita con mi miedo. Exactamente. Y es lo que en el presente me está conectando a ser así. Por eso es que, aunque tengas razón, se magnifican las cosas, se distorsionan, incluso cambia la forma como ves tu cuerpo, como lo sientes. De repente te puedes ver no sensual, no bonita, no erótica. Hay una distorsión de la realidad y eso pues produce un sentimiento que no es real. Oye, pero entonces, ¿en dónde se origina mi miedo? Porque el miedo lo tengo entonces todo el tiempo. Para estar con mi hija que es adolescente, para estar con mi familia, con mi madre, inclusive para estar con una pareja. O sea, qué complicado es para una mujer que está en la menopausia. Qué miedo salir al mundo y pensar que ya no le gustas a nadie, ¿no? O sea, vivimos tantas cosas. Sí, el miedo da una distorsión de la realidad, ¿no? Esa es la conclusión. El miedo es algo súper interesante porque son genes que heredamos de los abuelos. Y el miedo tiene un espectro así del 1 al 10, donde hay gente ultra miedosa, gente que no tiene miedo, por ejemplo, el que escala sin arneses, pues su la ínsula, es esa estructura, o sea, no es, ¿no? En el cerebro, que es donde está el miedo. Y el miedo es un mecanismo muy bonito para cortejar, para sobrevivir, para encantar, pero la constitución, así naces con ese espectro, pero el encanto del miedo, para utilizarlo positivamente, tiene que ver principalmente con la conexión con la madre al momento del nacimiento. Por ejemplo, sin excepción, antes pensaban que las morsas eran la excepción, todos los mamíferos que al nacer no tienen en las primeras horas, o sea, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas máximo, conexión con su mamá, el miedo se va a tal forma que practican canibalismo. Empiezan a comerse a los animales de su propia especie con un mecanismo de sobrevida, como un miedo de enojo.
Cuando este mamífero, una morsa, por ejemplo, que fallece la mamá o es depredada, pero entra el sistema de comadronas que la cogen, controla el miedo y es una morsa que se estabiliza. Entonces, el miedo va en la relación primaria, en el apego que hubo, el apego con la mamá. El tema también como control apego de la naturaleza, es que el control de la naturaleza es interesante porque los genes del amor y de la conectividad materna-hija no están presentes en el 30% de la población. Es decir, el 30% de los papás o las mamás no tienen ese instinto maternal o paternal y también va del 1 al 10. Y eso evolutivamente es un mecanismo natural para que no todos seamos iguales. El problema está, pues, que aquí radica estas diferencias de miedo entre las personas. Aunque el control es igual en todas, pero entonces el miedo nace al momento del nacimiento con la conexión materna y en los primeros años de vida y después de los 3 años con el papá. Esa conectividad amorosa, ¿no? Que te forja mucho tu temperamento, que es con el que naces. Entonces, ese es el origen del miedo. Ahora, si ya tenemos este espectro de tú, qué tanto, es igual la expresión sexual, ¿no? Son genes que heredamos de la mamá, es qué tan caliente eres y qué tan cero caliente eres. Y eso, si no lo conocemos, pues tenemos una dificultad también con las personas, porque después de 2 años o el año empieza a haber esas diferencias, y si no tenemos rutinas, entonces dices, pues es que ya no me quieres y ya no me entiendes, ¿no? Entonces, esos genes que así los heredamos nos constituyen como seres únicos y eso es un mecanismo bien bonito para sobrevivir. Pero si no lo entendemos, no lo conocemos, cuando las hormonas empiezan, ¿no?, en la adolescencia a subir y en la menopausia a bajar, las suprarrenales tienen que volver a subir como en la adolescencia. Nos hacemos adolescentes, tenemos que hacerlo para vivir más tiempo, pero si no ordenamos las situaciones del día al día, ordenarlas, no es que no tengamos problemas de juventud que te dan de mayor. Ajá, y este espectro es mayor y es así como extrovertidísimo si no tenemos ordenadas nuestras vivencias del día al día. No es que no tengamos problemas, todos tenemos miedos, carencias, tristezas, llantos, amarguras. Que tengas tu plan, qué quieres hacer, qué vas a hacer, un proyecto de vida. Es tenerlo ordenado. Y en los hombres, a mí, ya estoy entendiendo que estoy volviendo a ser adolescente. Exactamente. Un poco, ¿no? Mucho. Mucho. Sí. Y entonces, ¿a los hombres también les pasa eso? Exactamente igual. Somos ellos idénticos. también, y por eso los hombres, los hombres adultos de 50, 55, 60, buscan chavas adolescentes, buscan chavas más jóvenes que ellos. Porque esa es una discusión siempre, ¿verdad? Yo digo, yo estoy excluida ya de tener una pareja porque los que a mí de 50 para arriba ya no me ven, porque en mi cabeza ven a las más chavitas. No, eso también es un error. Sí es cierto que buscas a personas. La mujer y el hombre tienen que buscar amor. O sea, no es algo que de repente pasa. Es parte de lo que socialmente, biológicamente, al hombre no le gusta buscar a una niña chica. O sea, no es así. Pero socialmente a veces pues estás en una posición donde a lo mejor es fácil, donde a lo mejor una persona más joven busca a la persona adulta por confort, por tener más comodidad, etcétera, pero no es lo que biológicamente buscas. Lo que realmente buscas es amor. Y el principal problema es que la sociedad a la mujer le ha quitado mucho esa esencia natural de buscar, de soltarse, de abrazar, de besar, porque tu naturaleza natural es tú vas por él, o sea, tú vas, lo buscas, no pensando en que te vas a casar, no es que te quiero ver, te quiero conocer, quiero tomarme un café, quiero que me platiques algo, quiero estar cerca de ti porque siento algo por ti, pero eso tú misma lo inhibes por el miedo del rechazo, por el miedo de que no te sientes bien, por el miedo de que a lo mejor está casado. Que soy fácil, lo estás buscando nada más para tener una conectividad, ¿no? Y a través de ahí vienen otras cosas. La mujer tiene que buscar a la persona. Pero socialmente no nos han enseñado eso. No. Socialmente es... No es que te lo enseñen. El hombre busca a la mujer, ¿no? Y la mujer está ahí porque hay que ser el macho alfa, el macho es el que va, y entonces con lo que estás diciendo, no, o sea, la mujer es la que va y busca por esto que dices. Es que el macho alfa no la busca, él la cuida, la protege, lucha, pero obedece a la señal de ella.
es diferente. Ok. Entonces, no es que socialmente no te lo enseñen, más bien lo traes natural, eso te sale natural por la piel. Más bien la parte social, en tu mente y con el miedo, No está distorsionado. tú mismo la inhibes, ¿no? O sea, decides sufrir, tú mismo la pagas, tú misma la estás reprimiendo cuando tu instinto natural no es así. O sea, de verdad ve un restaurante donde hay mujeres de 40 años para arriba y pasa cualquier hombre, lo voltean a ver las pompas. Sí, es el sí, mismo sí, reflejo, ¿no? De hecho pasas y, o sea, es un instinto Como natural y adolescente. dices, Como ya adolescente. entendí que es un reflejo, ¿no? Entonces, esta parte natural, cuando uno la entiende, te liberas de muchas culpas, prejuicios, y entonces decides dar amor, recibir amor, decides vivir de una forma diferente y decides castigarte menos, ¿no? La culpa. Entonces, cuando esas hormonas empiezan a cambiar, tus adrenales empiezan a bombear, o sea, realmente las personas que te conocen, o sea, te ven y por eso hay lucha, ¿no? Porque sienten atracción humana, ¿no? Por estar cerca, por conocerte, pero a veces tú misma puedes, por el miedo, puedes Frenarlo. empezar a pelear, buscas pleito, ¿no? Donde no hay, y dices, no, es que Eso me suena, Laura, me busca, suena. entonces... Jorge siempre me decía eso, o sea, tú siempre buscas pleito. Yo, pero es que no sé por qué. Llegas a un ellos lugar pelean nuevo y conmigo. con alguien discutes. El cerebro, entre más reacción tienes, entre más pleito buscas, más necesidad de amor tienes, de dar y recibir, ¿no? Ese es el amor que se atrapa en el corazón. Entonces, esta parte hormonal es bien interesante porque cuando te da el bochorno da por tres cosas. Una, porque sí puede ser que en ese momento algo te detone un pico así de mucho estrés. Sí. Dos, puede ser porque cuando estás con miedo, en el intestino pues se inflama, todos lo sabemos porque ahí se produce la dopamina. La dopamina al no producirse bien da espasmo, por eso los gastros enloquecen, ¿no? Porque te dan antiinflamatorios, te dan esto, antidesaparecidos y sigues con el dolor porque la dopamina está baja y por eso te dan los espasmos y cuando la dopamina baja, el cerebro le da bochorno. Y lo tercero, pues cuando el estrógeno en el ovario empieza a bajar, las adrenales tienen que empezar a bombear. Pero las adrenales se inhiben cuando no tienes ordenadas tus problemas. Y por eso uno de los entrenadores pues, de animales son los que más nos enseñan, ¿no? Ve el cachorro, es el mismo, ¿no? Es el perro que ladra y que muerde y eso. Y de repente lo ves y está sentadito, mueve la cola, está tranquilo. Y dices, ¿cómo lo logró? Controló su miedo. ¿Cómo lo controló? Con rutinas. La mente, el cerebro, hay que reentrenarlo. Después de los 40 años, el cerebro requiere entrenamiento, como un cachorro, entrenamiento. Las tres cosas más efectivas para eso son tres. Lo primero, sí es entender muy simple. El hombre en la mañana no escucha, ni en la noche tampoco. Sí escuchamos. Los niños y los adolescentes y los hombres biológicamente somos idénticos. En la mañana estamos con pensamiento hacia adentro. O sea, no podemos. Nos hablas y no podemos, ¿no? No estamos A mí de repente receptivos. me dice mi esposa, es que siento que tienes problemas de audición porque te hablan y no me escuchan. Pero es que yo estoy en mi mundo, no estoy hacia adentro. Okay. En las noches no hay forma. O sea, el cerebro se tiene que parar. El cerebro femenino, como un mecanismo de sobrevida, es mágico. Todo el día es así. De hecho, en las mañanas, No paran. por eso en las mañanas tienes que hacer eso. Sonreír, o sea, no hables, no dialogues, no hables. Así, No díselo, entonces, resuelvas nada en la mañana. No Entonces, resuelvas todas nada las en la mañana. ideas, ahí viene el segundo magia, ¿no? La escritura. Todas las ideas que tienes, ideas, propuestas, no cómo te sientes, no lo que pasó, no. Es muy administrativo, es como cachorro, entrenamiento suave, es qué propones con el dolor que tienes porque ayer no te avisé y te hice sentir mal. Oye, pues te ofrezco, te propongo que me escribas algo, que me invites a comer a este lugar, que me compres mi cremita y te propongo todos los miércoles que vayamos a comer. Entonces generas una rutina sin emoción. O la Entonces, inclusión, ¿no? Vamos a hacer esto, ¿no? Si Sí, es sí. un problema de falta de comunicación. Oye, me sentí así, ¿por qué no hacemos esto? O sea, incluirnos, eso siempre es... Exacto. Genera puentes, ¿no? O haces un muro o haces un puente. Mejor Entonces, hacer puentes. no dialogues. El diálogo no es bueno. Es, O sea, no ¿qué te pongas propones? a hablar de nada. No, porque si no puedes proponer algo para salvar esa situación,
quiere decir que hay mucha emoción y no es sano, ¿no? Pero además en el bochorno estoy con el miedo y si con yo quiero platicar y dialogar y con mi No. bochorno y con mi... Hierve la sangre. O sea, no es posible. Entonces, no, porque sientes que tu mamá te está regañando, ¿no? Y te apaleas y te hace Eso es, sentir eso mal. es porque regresas A la a infancia. la infancia. En ese momento regresas a la infancia. Tú te regresas ahí y a la otra persona la haces ir a ese lugar. Entonces, Ok. el niño en la mañana se siente así. Si le dices, te tengo que decir algo, ¿no? En la mañana no es para eso. Es escritura. ¿Cuándo sí? Porque en las noches, si tú no cierras el día, en la noche quieres pleito, ¿no? O sea, Sí, quieres... sí, y entonces sí. en la noche nadie escucha, ¿no? Entonces echamos a perder las O sea, cosas. ni en la mañana, Ni en la noche. ¿Cuál es el mejor horario? Mediodía. Después de- A mediodía, la ¿No es escritura. otro buen momento después de tener relaciones? También, no, para dialogar no. Para Entonces, dialogar. después de las 12 a las 5 es el mejor momento porque el hombre, los niños y los adolescentes nos convertimos. Somos Ok. proactivos, estamos presentes, escuchamos, si se cae algo lo levantamos, o sea, nos convertimos en seres muy, muy proactivos y ese es nuestro espacio y tiene su razón de ser biológica, no es un defecto. Entonces, escritura, no diálogo. El diálogo es lo que le llamamos calor de hogar. O sea, en las mañanas, ¿qué es lo que quieres en las mañanas? O sea, más bien dialogar, o sea, el cómo En las te fue, mañanas el es- cómo te fue no. Es lo peor que puedes hacer. ¿Cómo te fue? ¿Qué hiciste? Es así Eso es como... lo peor y siempre es lo como hacemos. cuando le estás platicando algo a Jorge y te dice Jorge, ¿y qué más? Dices, no, pues no me estás escuchando, ¿no? O sea, como que Sí, qué más, ¿no? luego- Entonces, no dialogar. El diálogo es, oye, hice esto, el otro día esto, ¿te gustaría que esto? ¿Quieres comer? O sea, hablar de tu experiencia. el diálogo es el calor de hogar. La mejor invitación es platicar algo tuyo. Sí, Una ok. vez cuando no salí de la primaria y entonces eso es lo que a la gente le engancha, ¿no? Es el calor de hogar, que es lo que necesitamos. Eso es lo que apaga el dolor de hogar. Entonces, escritura, mensajes a mediodía, solo propuestas. Es importante que ustedes como mujeres no pregunten lo que ya saben la respuesta. Eso también genera al hombre desmotivación, ¿no? Porque el hombre dice, me está preguntando lo que ya sabes, ¿no? O sea, no me hagas sentir mal, ¿no? Otro también es no razonar por él. Sí, y lo Eso es segundo muy es grave. a los niños y a los hombres y a los adolescentes, no los pongas a prueba tanto. O sea, si tú tienes que decir entre la pared verde y blanca, es mejor decir, a mí me gusta el verde por esto y por esto y por esto. ¿Qué te parece a ti? Le generas crecimiento, enseñanza y dice, claro, sí, me gusta el verde. Porque si no, él te va a decir siempre al revés, ¿no? Es como si un hombre a los 4 de aquí nos preguntas, ¿cuál es tu color favorito? Pues los 4 vamos a decir el azul, ¿no? O sea, el cerebro está tan predeterminado que si tú me preguntas y yo te digo el blanco, me dices, no, pero ¿por qué el blanco? El blanco es muy, Sí, luego muy es el neutro, por el qué. verde es vida. Sí, Entonces digo, ¿por pues qué? entonces, ¿por qué me ¿Para qué me preguntas? preguntas? Entonces generas una reacción innecesaria, ¿no? Que es el miedo lo que genera, ¿no? Preguntas o buscas pleito, pues. Entonces, diálogo. Lo segundo es la caminata, ¿no? 20 minutos al día. Eso es diferente que cualquier ejercicio, el tema es la hora. Cuando tú sacas a pasear al perro a la misma hora, deja de hacerse pipí, deja de morder las sillas, controla su ansiedad. La mente así funciona, ¿no? Y eso tarda 72 días. Y el tercero, que es el más importante, es el contacto. Es el sentir amor de las personas. Ok. Y el amor se siente por la mirada, por la sonrisa, Por el contacto. por el Abrazos. contacto. Ujú. Y eso se llama calor de hogar. Y eso controla el bochorno. El hombre cuando en la mañana te sonríen, te dicen que te vaya bien con los 1000 problemas que hay, cuando te hacen propuestas, cuando te hacen sentir bien, el hombre no se cansa, se siente muy bien, se siente proactivo, duerme mejor, se desinflama. Al hombre le entra la menopausia igual, baja la testosterona. El tema hoy es que el COVID en todas las mujeres les está bajando los andrógenos a cualquier edad. O sea, desde los 30 años empiezan a tener bochornos, empiezan a bajar el número de óvulos, empiezan los ciclos a alterarse. Y entonces necesitamos más que nunca rutinas para revertir ese efecto de forma instantánea. El antídoto para la inflamación es el sueño. Pero el sueño en el cual te sientes bien cuando vas a dormir. La única forma de hacerlo es sentir que tenemos ordenados los problemas que siempre vamos a tener y los que vienen. Pero es tenerlos ordenados. No
hacernos víctimas, ¿no? Por los problemas. Ayuda sino, mucho en la noche, dices, bueno, tengo un problema, tu mente quiere resolver. Entonces mejor que digas, mi conclusión de hoy es que concluyo que hoy no lo resuelvo. Así es. Lo escribo si es algo que no quiero que se me olvide, porque si no estoy en la noche pensando, esto es lo otro, no se me va a olvidar, no se me va a olvidar. Escribe, usa en Google Notes algo que no se les pase, y ya tu mente se descarga y ya te puedes dormir. Porque Exacto. necesitas el descanso. Es como decirte, vas a descansar. Es rutinas, como dices. Son rutinas. Son rutinas, Y- voy a hacer esto. Ajá. Y la meditación también meterlo ahí, en tu rutina. O sea, Claro. es parte de estar contigo, ¿no? Todas las herramientas Claro. ayudan, pero la escritura no tiene comparación porque escribes 3 cosas, ¿no? Escribes qué propones de lo que sientes. Normalmente Ok. es pídeme disculpa o 2, compénsame con esto, ¿no? 3, repárame con esto. Y el 4, de mí para ti. Para evitar esto, te propongo que tengamos una rutina. Jesús, ahorita que mencionabas la parte de la escritura, ¿qué onda con las líneas de pensamiento, las afirmaciones? Que yo trabajo mucho con eso. Sí, fíjate que Porque es una yo plática contigo, ¿no? Sí, sí, sí. Yo lo que referí es como lo más primitivo, o sea, lo más Sencillo. lo más mamífero así para entrar, ¿no? Entrar en el orden. Luego viene esta parte fina, porque normalmente cuando tú haces esto por 72 días, es lo que tarda el cerebro en generar el hábito que realmente, por ejemplo, el bochorno, cuando te suplementas con cosas que se fijen esos receptores, por ejemplo, la magnolia, la melisa, en dosis muy altas, se fijan en los receptores de dopamina en el cerebro y calman el bochorno. El primrose o las isoflavonas se fijan al receptor de estrógeno. Por ejemplo, el cortisol lo bajamos con meditación, con respiración, pero ese hábito que dura 72 días... No son 21 días. son 72, Sí, ok. pero las afirmaciones, como muchas otras técnicas que hay, como el mindfulness, ayudan a que el cerebro entre más rápido en ese hábito que no se olvida, para que en un futuro, cuando hay alguna crisis, no nos rompa la Por rutina. eso es que entre más haces meditación, más te sirve, porque estás aprendiendo esa rutina de ver por ti, de separar las cosas, de respirar, etc. O sea, por eso es la práctica, ¿no? Esa es una intervención. Ok, Es una intervención que es ahorita, a mediano Parece. y a largo A plazo. plazo. O sea, eso es lo más efectivo. O sea, por eso que si Manejas combinamos... mejor, como dices, las situaciones Hay que que tenemos del combinar. día a día. Exacto. Y es igual en el hombre y en la mujer. El hombre y la mujer sentimos lo mismo. El hombre tiene Pero- un poco más escudo, no es que no muestra sus emociones, sino que es nuestro mecanismo para estar alertas en la naturaleza, Manejar las cosas diferentes. para no ser depredados, ¿no? Ok. Ajá. Entonces, pero el hombre siente exactamente igual. Y a las mujeres que no les da bochorno, o sea, porque yo he visto mujeres de mi edad que están en la menopausia, pero no tienen estos bochornos. Sí, la mitad de las mujeres en efecto no tienen bochornos y eso es porque cuando baja el estrógeno en el cerebro, la suprarrenal empieza a activarse rápido, pero produce testosterona. Ok. Entonces la testosterona, todas las hormonas es interesante porque vienen del colesterol. Siempre vemos al colesterol como algo malo, ¿no? Sí, Pero el sí, colesterol, pues el colesterol lo produce el cuerpo. Casi en la naturaleza no hay, ¿no? Más que en marisco o huevo. Pero entonces del colesterol, que son carbonos, se van rompiendo. Entonces los primeros, pues está la testosterona. Luego de ahí viene la DEA. El cortisol viene de aquí, la hormona del estrés o para estar alertas. Y luego viene la progesterona y el estrógeno. Entonces el estrógeno, cuando falla, la suprarrenal produce testosterona, llega al cerebro y por eso no les da bochorno. Pero la baja del estrógeno da muchos síntomas emocionales, mentales. El que dice, no me da bochorno y me siento bien. Sí se siente bien, pero si no tienes rutinas, va a estar... A lo mejor tú lo ves bien y el entorno Exacto. es donde no hay, los demás no ven, o es cuando llegas a sentir eso de que ya se volvió como muy seca, ¿no? Ujú. O sea, cierras tanto y a veces al hombre lo sacas porque estás como Exacto. metida y entonces la etapa como que es que de repente mi pareja se enfrió, ¿no? Con Sí. la edad, pero en realidad es una manera como de reaccionar, ¿no? A ese cambio. Sí, es una fase muy, muy bonita. Es muy bonita. Hay que verla como liberadora, ¿no? Como torturadora. Es una nueva adolescencia donde si la aprovechamos bien, la disfrutamos, con orden, con control, eso es lo que realmente nos va a hacer que vivamos más tiempo.
Porque también hay un tema importante que no es nada más el bochorno. El bochorno es que el cerebro te dice, por favor, haz algo porque mi cuerpo no está bien, ¿no? No se siente bien. ¿Qué cosas te pueden dar? Pues la baja de estrógeno que da bochorno, al menos a ti te avisa, a la mayoría no. Y entonces, y si la mayoría no sintetizamos ya la vitamina D después de los 45 años, y entonces, ¿qué riesgos tienes? Empezar a perder memoria, a presentar enfermedades como Parkinson, Alzheimer, demencia, esclerosis y el corazón. La mujer se empieza a infartar igual que el hombre. Okay. Entonces no es un tema nada más de aguantarte el bochorno. El problema, que sí es cierto, es que mucho tiempo el estrógeno fue sintético. Y el estrógeno sintético sí incrementa ligeramente, pero sí lo incrementa el riesgo de cáncer de mama. O sea, es una realidad. Pero ahora hay mucha suplementación natural que ayuda en esa transición, y cuando necesitas, porque hay el bochorno, porque el cuerpo no está bien y te estás descalcificando, pues no usas estrógeno, pero usas testosterona de plantas, o usas DEA, que es otro andrógeno, una hormona sexual, que no tiene un efecto, se convierte muy poco en estrógeno, no te incrementa el riesgo de cáncer de mama, pero te hace sentir bien, protege el cerebro, protege tu hueso, protege tu corazón. Y en el hombre es igual, los hombres todos entramos en un déficit de testosterona. Si la suprarrenal no la compensa bien, lo mismo pasa, el hombre se empieza a infartar más que el hombre joven. Entonces, el hombre cuando se empieza a cansar, le empieza el agotamiento, hay que medir los niveles de testosterona, hombre y mujer y hormonas, porque es la gran oportunidad para reemplazarla de forma natural. De hecho, son cremas que vienen de plantas. Hay pellets en quien tiene una necesidad mayor, pero la mayoría de las personas con hábitos, con estilo de vida, con suplementación natural, unos meses de usar andrógenos de plantas, es más que suficiente para hacer esta transición, para que tu cerebro vea las cosas realmente en la proporción como son. Y esa suplementación también, pues obviamente ayuda a que el músculo no se atrofie, a que duermas mejor, a que sientas como tu dinamismo, tu energía, tu concentración, y que el metabolismo lo sintamos fuerte y con muy buena energía. Y eso se traduce en una emoción muy controlada al momento de los conflictos que todos cada día vamos a ir viviendo. Sí, a mí la verdad me acabas de cambiar la vida, ¿verdad? Porque yo Todos. pensaba Yo otra también. cosa completamente diferente. Es muy estigmatizada, ¿no? De estas emociones, de este carácter, cuando tiene que ver con todo esto que nos acabas de explicar y bueno, ahora tengo que hacer algo para eso, ¿no? Pero ya sé de dónde viene. Y eso me deja muchísimo más tranquila, más feliz, Sí. ¿no? Y ya no estoy así tan enloquecida, podríamos Reactiva decir. es la palabra. Reactiva. El problema de la reactividad que da la baja hormonal, igual la baja de progesterona en mujeres muy jóvenes después de COVID, es que la reactividad, lo que predomina cuando es el cambio hormonal es el enojo. O sea, es el enojo que siempre se acompaña de tristeza, siempre se acompaña de ansiedad, pero predomina el enojo, y eso es boom, o sea, no lo puedes controlar. No lo puedes controlar. Y si la otra parte reacciona, tú dices, de aquí yo me voy, ¿no? Ya no nos vamos a ver. Cuando estabas platicando de una comida, ¿no? Decidiendo un platillo para el domingo, ¿no? Y dices, ¿cómo es posible que sea tan frágil todo, ¿no? Pero que nos no lo pasa. y no lo puedes Y controlar. no sabíamos de dónde, o sea, es que nos pasa de verdad. Y aparte que cuando no lo controlas, pasa el tiempo y le dices, ¿y desde cuándo no lo has controlado? No, como 3 años. Pero no le hablas ni nada. No le hablo. Entonces no es normal, ¿no? O sea, una cosa es que a lo mejor no es como antes, pero el instinto natural de sobrevida, de conexión, equilibrándose bien tu hormona, tus rutinas, pues vuelves a sentirte bien. ¿Quién es el que mejor se siente cuando le hablas? Pues tú. Pues tú. Porque tú estás en paz Y y tu pones, contexto. y pones el ejemplo Sí, de claro. cómo resolver las cosas en conflictos, ¿no? Y Hacer tu mejor contexto, esfuerzo, ¿no? Sí, y tu pareja, y tus hijos, y tu familia, ¿no? Y no es rutinas, también te refieres a empezar por uno, o sea, no empezar a poner rutinas a todos. No, Todos no. los ordeno, pero yo soy un desorden. No, Sí, yo. propuesta Conmigo para empezar, ¿no? Lo interesante de la propuesta escrita es que es la única forma donde puedes llegar a un punto medio sin entrar en conflicto. O sea, porque lo que tú quieres es resolver, ¿no? O sea, yo por ejemplo en mi casa cuando escribimos acuerdos, nunca decimos que no. O sea, es sí, pero 1 minuto, sí, pero 10 minutos, sí, pero una vez al mes. O toda una tregua, te lo voy a cambiar por este otro, ¿te parece bien? Entonces,
las personas recuperamos la confianza y la seguridad porque sabemos que la intención es crecer, ¿no? Llegar a un punto medio. Por eso es padre escribir acuerdos, que no se vale decir que no, con una consecuencia que genere crecimiento, ¿no? Cuando genera rutinas, tenemos celulares, tenemos alarmas, tenemos WhatsApp, tenemos muchas vías de tener una hora padre para sentirnos conectados con las personas. Yo si a las 7:30 no he llegado a mi casa, me hacen videollamada los niños. Entonces ya los saludo, se duermen en paz, yo no me siento con culpa porque estoy en el hospital. Entonces ellos tienen certeza de cuándo van a hablar conmigo, saben que voy a llegar. Claro. Pero igual, con mis papás tengo 1 hora a la semana que le marco, a mi mamá 1 hora. Si, por ejemplo, tú eres mi hermana y yo siempre que te hablo estoy con mis hijos, tú vas a sentir que no me comunico contigo, ¿no? Aunque sea a la misma hora, porque no estamos solos. Entonces, el tener esos espacios breves, 1 a 1, los niños igual, cuando estás son 2 hijos y siempre estás con los 2, ellos dicen, es que mi papá no lo veo, o quiere más a mi hermano que a mí, porque no tienes ese momento donde eres una persona distinta y donde tu hijo se manifiesta diferente, ¿no? Entonces, generar esas rutinas de conexión rápidas, breves, cortas, con tecnología, de 1 a 1 es lo que dan autoestima y seguridad y hacen que sea más fácil de adultos hacer acuerdos, no echar a perder cosas y en decidir en pocas palabras ser felices y no sufrir, ¿no? No sufrir cuando... Sí, yo estoy impresionada, me encanta, o sea, me encanta este tema, sí. Podemos hablar de muchas cosas, ¿no? Hablar todo el día. Pero es impresionante, te cambia la forma de ver. Yo ahorita me cambió la forma de verme a mí, de ver a otras mujeres y de ver en el contexto en el que estoy. O sea, solo esto me cambió de verdad. Qué y bueno. Lo que tengo que hacer para yo ser feliz. O sea, no dejárselo al otro, sino yo ser feliz y empezar por mí, ¿no? Sí. Muchísimas gracias, no sabes. Entonces, ¿dónde te pueden encontrar? Si quieren alguien ir a tu consulta, pues, ¿dónde te pueden seguir? Pues en Instagram es drjlujan, arroba, aparecer aquí abajo. Y pronatal.com.mx y al celular es de la clínica pueden enviar mensajes 55 21 29 2609 pronatal.com.mx. Muchísimas gracias, Jesús. Gracias a ustedes, súper despacio. Te vamos a volver a dar lata que regreses y hagamos más temas. Yo encantado de estar con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Y pues estamos aquí en Pantalla Films, Senderista Espiritual. Desde el corazón de Coyoacán. Acuérdense de seguirnos en las redes sociales. Estamos Senderista Espiritual en todos lados. YouTube, ya estamos desde Spotify, TikTok, Facebook, Instagram. Contestamos las preguntas, pongan sus comentarios. Acuérdense, hay una sección en senderistaespiritual.com donde pueden hacer consultas privadas con nosotros. Algo para el doctor se lo hacemos llegar. Nos estamos viendo por acá y muchas gracias, producción de Pantalla Films.